Bienvenidos a todos a esta clase inicial del curso completo de trigonometría. Le hemos titulado Trigonometría Plana 1.0, Descubriendo los triángulos. La trigonometría es una de las ramas de la matemática, la cual se dedica a estudiar los triángulos y las relaciones que los gobiernan. Su uso es muy amplio. De aquí nuestro primer encuentro, pero vamos a estar acompañándonos con las funciones trigonométricas en nuestros siguientes estudios de formación superior, en el caso de la construcción, la parte de ingeniería, la parte de arquitectura, la parte de ingeniería eléctrica, la parte de programación, la parte de sistemas y hasta en videojuegos. Pero yo voy a estudiar Machine Learning y ciencia de datos, pues también nos van a seguir en ese sentido hasta en esa rama de la ciencia de datos. Bueno, entonces para continuar tenemos que irnos haciendo un acuerdo de lo que son los ángulos. Y ya recordando pues de aquella figura geométrica que se da por el cruce de dos líneas, ¿no? Y los ángulos más conocidos, que es el ángulo recto, el ángulo agudo y el ángulo obtuso. Ángulo recto aquel cuyo valor entre las dos líneas es 90 grados. Y se le representa, ¿sí? Con este cuadradito aquí, ¿no? Se le dibuja este cuadradito aquí, la representación de un ángulo de 90 grados, o conocido como perpendicularidad, ¿no? Cuando dos líneas son perpendiculares es porque hay un ángulo de 90 grados entre ellas. Si ya se dibuja este cuadradito entre las líneas y no está el valor de 90, ya se sobreentiende que este ángulo es de 90 grados. En los futuros problemas va a sumar triángulos que no tengan necesariamente escrito este valor de 90 grados. Pero ya con que esté esta simbología es suficiente. Entendemos que ese ángulo es de 90. Ángulo agudo, aquel cuyo valor está menor a 90 grados, pero mayor a 0 grados. Se maneja en este rango. Y ángulo obtuso, aquel que es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Se maneja en este rango. También recordar la figura geométrica del triángulo, aquella figura que está conformada por tres lados y por n tres ángulos y tres vértices. A los ángulos se les denota con una letra del alfabeto en mayúscula. Pero esto en la bibliografía puede cambiar, no necesariamente va a llevar letras, pueden ir incluso números o pueden ir símbolos, como las letras del alfabeto griego, alfa, lambda, pi, teta, que son las más comunes de encontrarnos en geometría. Entonces, entender que al ángulo tengo que designarle una nomenclatura es lo importante, pero no necesariamente va a seguir siempre siendo letras, y si me cambia la letra me confundo y me pierdo, ¿no? Es importante que nos vayamos acostumbrados con los conceptos. Simplemente le hemos dado un nombre. Nada más. Un nombre a ese ángulo. ¿Ok? La bibliografía utiliza las primeras letras del alfabeto. ¿Y por qué aquí, ingeniero, usted utiliza otras? Y es por el hecho de que vayamos rompiendo el molde de que si me dijo mi profesor que siempre va a ir A, B y C, si ya me cambian, me dañaron todo. No, solo es un nombre. Eso es importante que vayamos grabando. Vamos recordando tres objetos. Estos tres objetos que son las constantes, valores que venimos relacionándonos desde escuela, ¿sí? Son aquellas cantidades que son invariables, permanecen invariables en el tiempo. Mejor dicho, valores numéricos, como el 1, el 2, el 3, etc. Y las variables que son símbolos, ¿sí? Símbolos, que pueden tomar diversos valores. Las variables o símbolos más conocidos usados son X, Y, Z, letras minúsculas del alfabeto, pero no está escrito en piedra y pueden ser otros símbolos, como ya vimos las letras del alfabeto griego, ¿sí? O letras mayúsculas, no necesariamente solo X, Y o Z. Función. La función es una magnitud cuyo valor depende de la cantidad de una variable. Entonces, la función depende del valor de una variable y la variable depende del valor de una constante. Es una cadenita, ¿sí? Esa es la cadenita que debemos irnos grabando. Pues ya hemos tenido una relación con funciones. Podemos hacer una analogía rápida para irnos introduciendo en este sentido de lo que es función. Función podemos hacer como una analogía como una receta.
Entonces la receta nos dice qué debo tomar, ¿sí? Los ingredientes, qué debo tomar y qué debo hacer, ¿no es cierto? El cómo. ¿Cómo debo yo proceder con esos ingredientes? Y si yo sigo esto, obtengo un resultado. El pastel saldrá esponjoso y apetitoso si yo sigo cierto procedimiento y he cogido los ingredientes indicados. La función es como una receta. La función me dice qué debo tomar, ¿sí? Y cómo debo hacerlo, cómo debo procesarlo. Esa es la función. La función me dice que tome dos variables. La función me dice toma dos variables. Una va a depender de la otra. Comúnmente se escribe como y a la variable que depende. Toma tu variable dependiente. Esta depende de tu segunda variable, que es la independiente. A esa le vas a sumar una unidad, como ejemplo, y puede ser muchas operaciones, no necesariamente solo la suma. Esto ya es una función, ¿cierto? Entonces me dice qué debo tomar y cómo debo procesarlo para obtener el resultado. Y lo hemos visto más cerca en nuestros libros como y es igual a x más 1. Esto es una función. Listo, avanzamos. Listo, continuamos en este estudio. Vamos a adentrarnos en las bases de la trigonometría, que es el análisis de los triángulos rectángulos y nuestro amigo Pitágoras. Triángulo rectángulo, que es el triángulo que uno de sus ángulos es 90 grados. ¿Bien? Ya vimos que la designación de los ángulos van con letras mayúsculas, pero no hemos visto la designación de los lados. La designación de los lados también sigue unas reglas, y es que el lado al frente del ángulo lleva la letra minúscula del ángulo. Entonces el lado que está al frente del ángulo A, ¿cierto? El que está al frente del ángulo A lleva la letra minúscula del ángulo A minúscula. Y lo mismo para los otros, ¿no? El que está al frente del ángulo B, letra minúscula B, y al frente del ángulo C, letra minúscula C. Esto no está escrito en piedra y puede cambiar. Si es que me dan un triángulo en el cual yo doy las nomenclaturas, respeto esta regla, pero pueden darme un triángulo en el cual aquí ya no va A, está X. Y yo me grabé la fórmula con A, y ya no sé qué hacer, profesor. Exacto. Son pequeñas piedritas que se ponen en ejercicios para ver qué tan adentrado, qué tan absorbido está el concepto. Porque lo importante es grabarnos los conceptos, más no ecuaciones, ¿sí? Ok, le hemos dado un nombre a cada lado y a cada ángulo. Le hemos dado un nombre. Pero nuestro amigo Pitágoras les dio un apellido y dijo que el apellido para el lado más grande va a ser hipotenusa. El apellido para el resto de lados será cateto. ¿Y cómo, profesor, que la hipotenusa, el lado más grande? Bueno, pues el lado más grande es aquel que está al frente del ángulo recto, ¿sí? El lado que está al frente del ángulo recto es el lado más grande. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Bueno, esto viene de una ley geométrica que dice que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Si aquí ya tengo el ángulo A más el ángulo B más 90, debe ser igual a 180. Lo que está sumando pasa restando, entonces A más B es igual a 180 menos 90, que es 90. A debe ser distinto de 0, B tiene que ser distinto de 0, porque si no ya no estamos con un triángulo, estaríamos solo con dos líneas, ¿no es cierto? A tiene que ser distinto de 90 y B también tiene que ser distinto de 90, porque ya no estamos ante un, si B o A son 90, ya no estamos ante una figura, ante un triángulo, sino ante un cuadrado, ¿no es cierto? Esto ya sería aquí recto, sería un cuadrado. Entonces deben ser distintos. Por ende, si la suma es 90 y no pueden ser 90, tienen que ser menores a 90 ambos. A va a ser menor a 90 y B tiene que ser menor a 90. Pues como es menor, por ende el lado que es 90 grados va a ser más grande, porque los otros son menores, menor a 90. Este ángulo, y formará este lado que es más pequeño.
Este ángulo es menor a 90 grados, por ende formará un ángulo, pero en un lado más pequeño. Por ende, este lado, la hipotenusa, siempre va a ser el lado más grande en todo triángulo rectángulo. Ahora sí, pues vamos con las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Seno, función, ya sabemos que es una función, me dice qué debo tomar y qué debo hacer con eso. Seno, que significa o viene del latín curvatura. Curvatura. Esto nace de su gráfica, ¿no? De la gráfica de la función, que en las siguientes clases vamos a develar esto. La abreviatura de seno, ¿sí?, se utiliza como sen o como sin, pero la más usada en la bibliografía actual es sin. El seno me dice, como es función, me dice que debo tomar algo. Entonces me dice, tomo un ángulo. Y de ese ángulo, tomo a cateto y tomo hipotenusa. Perfecto, ya me está diciendo qué debo tomar. Y después, ¿qué debo hacer? De ese cateto que tomaste, divídelo para la hipotenusa. Pero ese cateto que tomaste tiene un segundo apellido, ¿cierto? Ese lado. Ya conocemos que el cateto es un lado del triángulo. Entonces, le hemos dado un nombre a los lados y cada lado tiene un apellido. En este caso es hipotenusa. ¿Sí? Cateto. Cateto. Y ahora adicional, profesor, no bastan con que le metieron un nombre, yo le di un nombre, Pitágoras le dio un apellido, también un segundo apellido, como nosotros. Un nombre y dos apellidos. Cateto opuesto. Y el apellido, el segundo apellido, depende del ángulo. Entonces, cada ángulo tiene su cateto opuesto, ¿sí? Y es el cateto opuesto para todo ángulo, es aquel que está al frente, ¿sí?, el lado que está al frente del ángulo. Entonces, el lado que está al frente de este ángulo es su cateto opuesto. El cateto opuesto de A, va a ser A minúsculo. El cateto opuesto de B es el que está al frente, entonces B minúsculo. No puedo decir que esto es cateto, esto ya es el lado más grande, es hipotenusa, ¿ok? No es que está al frente 90 será cateto, no. Es el lado más grande, hay una hipotenusa y dos catetos. Entonces me dice que el seno, toma un ángulo. Bueno, el seno me dice que tome un ángulo, voy a empezar a tomar el ángulo A. De ese ángulo toma las siguientes propiedades. Su cateto opuesto. Ya vimos que el cateto opuesto de A es A minúscula. Y la hipotenusa, que es C. Listo, ahí está. Esta es la función seno de ese ángulo. Y seno del otro ángulo va a ser igual. Toma su cateto opuesto. El cateto opuesto de B es el que está al frente, ¿cierto? Que va a ser B minúscula sobre C. Pero profe, fácil, me grabo el seno del ángulo A. Aquí va la letra minúscula y divido por la hipotenusa. ¿Y qué pasa si me cambia la nomenclatura? Faj, aquí me ponen X y acá Y. Profe, y ahora me grabé A sobre C. Y ahora me ponen X, Y, no sé qué voy a hacer. No, me sé el concepto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En ese caso, el seno, ¿cierto? El ángulo A va a ser igual. Cateto opuesto, ¿cuál es? De A. Sigue siendo A sobre Y, ¿no es cierto? Sobre Y, que es la hipotenusa. Y el seno del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto de B, que es X, sobre Y. Listo. Pero profe, ¿cómo es eso? ¿Cuántos senos? ¿Por qué arriba es A, acá es Y? Simplemente cambió el nombre. ¿Sí? Cambió el nombre. Pero los valores, si este triángulo ya tuviera valores, aquí fuera 9 metros y aquí fuera 3 metros, A va a valer 3, perdón, A va a valer 9 y B va a valer 3. ¿Okay? Y para completar, aquí va a ser 10, que debe ser más grande, no necesariamente, pues lógicamente esto tiene una relación, pero solo por el ejemplo, porque después van a decir, pero profe, no cumple las relaciones. Sí, es verdad, simplemente lo hago rápido. ¿Ok? Listo. Pues Y va a seguir siendo 10 metros también, simplemente cambió la letra, pero el valor numérico no cambia, no debe, ¿no es cierto? No va a cambiar. Si yo le cambio el nombre a una entidad, no cambia su naturaleza.
basta. X tiene que seguir siendo 3 metros. ¿Ya? Y si hacemos las divisiones van a salir los mismos valores. En el primer caso, ¿no es cierto? A sobre C, que sería 9 sobre 10. En el caso de acá, A que vale, perdón, sigue valiendo 9 y Y que vale 10, ¿no es cierto? 9 sobre 10. Sigue siendo 0.9 y en el otro caso 0.9. No cambió, simplemente cambió la letra, cambió el nombre, pero no la naturaleza. Eso es importante. Coseno, co o compañero del seno, que quiere decir compañero de la curvatura o el que acompaña la curvatura. Y su connotación pues también viene de la parte gráfica, que ya lo veremos más adelante. ¿Por qué esto? Coseno con su abreviatura cos, no hay ninguna otra que se utilice en bibliografía, y me dice que coge asimismo un ángulo, un cateto y una hipotenusa. Pero también aquí ya me mete un apellido, el adyacente. Y ahora, profe, ¿cuál es? Ya listo, ya sabemos cuál es el opuesto, el que está al frente del ángulo. El ángulo A, el otro es hipotenusa. ¿Ya cuál me queda? Por simple deducción, ¿no es cierto? El otro cateto será el que no es el opuesto. Este va a ser el adyacente, o el que está adyacente o al lado del ángulo. ¿Ok? Entonces el coseno del ángulo A va a ser igual al cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa C. Y el coseno del ángulo B va a ser igual al cateto adyacente de B, que es el que está adyacente al ángulo, al lado del ángulo, formando el ángulo, A sobre C. Y la tangente, esta pues asimismo es una nomenclatura tan o TG más usada en la bibliografía, es tan, ¿sí? También me pide que tome un ángulo esta función y que tome un cateto y otro cateto, pues la función tangente solo me pide catetos. Ya conocimos los apellidos, ¿cierto? Opuesto y adyacente dependen del ángulo. El opuesto de A no es lo mismo que el opuesto de B. El opuesto a aquel cateto que está al frente del ángulo. Entonces la tangente de A es igual al cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es B. Y la tangente de B es igual al cateto opuesto de B, B, sobre el cateto adyacente, A. Listo. Bueno, ¿y para qué me sirve tanto estas relaciones? Son muy importantes. Como podemos ver, son utilizadas en estudios, aquí la trigonometría nos va a seguir en adelante, en estudios superiores, en ingeniería, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, civil, arquitectura, todas las ramas de la ciencia. Como aquí podemos ver, la longitud de estos cables se calculan con funciones trigonométricas. Porque aquí se forman triángulos rectángulos. ¿Sí? Estas longitudes se calculan con funciones trigonométricas. Y incluso los diámetros de ese cable se calculan con eso, con funciones trigonométricas. La posición de un personaje en los videojuegos, funciones trigonométricas. Píxel a píxel, que se va moviendo este NPC, depende de varios triángulos. En el caso de la arquitectura, el alto de este techo va denotado por triángulos rectángulos. Bueno, ahora sí, ingeniero, ejemplos prácticos, todo bien bonito. Bueno, partamos con que un ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo, cuyo ángulo aquí es 30 grados, y un triángulo rectángulo más grande, que aquí también tiene 30 grados, ¿sí? El seno de 30 grados y el seno de 30 grados de este ángulo son iguales, ¿sí? Son iguales porque se conocen geometría por triángulos semejantes. Entonces, cuando ya se tiene esta relación, ¿no es cierto?
son valores que ya están calculados y registrados. ¿Y dónde los tenemos? En nuestros calculadores. Antiguamente en tablas o en reglas de cálculo que se les decía. Entonces son valores que ya no tenemos que ir a buscar. Ya están grabados. Con eso vamos a resolver este problema y ver qué tan útiles son esas funciones. Pues son muy útiles. Quiero construir yo este juego infantil y quiero determinar cuál es la altura que tengo que dar aquí a mi escalera, donde tengo que poner este travesaño. Ya, mi escalera tiene un ángulo de 45 grados y una separación de 2 metros. ¿Cuál es la altura que va a estar aquí? Listo, empecemos con el primer problema. Entonces, esto es h. Y tengo un triángulo de esta forma. Un triángulo rectángulo. Aquí tengo 2 metros. Aquí tengo 45 grados. Y me piden que encuentre esto. La altura. ¿Qué función trigonométrica de un ángulo, no es cierto, relaciona este lado y este lado? Por ende sabemos que forman el ángulo recto, ¿no es cierto? Estos lados forman el ángulo recto, estos son catetos. Porque el lado más grande está al frente, esto sería la hipotenusa. Entonces, ¿cuál función trigonométrica relaciona los catetos? La tangente. Entonces la tangente del ángulo de 45 grados me dice cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Del ángulo, aquel que está al frente, ¿no es cierto? Del ángulo. Va a ser h. Y lo divida para el cateto adyacente, el que está al lado, el que forma, o el que me queda. Si este ya es el opuesto, pues el adyacente, ¿no? 2 metros. Tangente de 45 grados, ¿cuánto es? Meto en mi calculadora y me da 1. 1 es igual a h sobre 2 metros. Lo que está dividiendo, vas a multiplicar 2 por 1, 2. H es igual a 2 metros. Entonces mi altura es de 2 metros. Ese juego tiene un alto de 2 metros. Y mi segundo problema me dice que calcule la longitud de este tobogán. El segundo problema. Quiero cortar, dice, las maderas para conformar este tobogán. ¿Cuál longitud debo darle? Yo ya sé que aquí es 2 metros, ¿no es cierto? Este alto. Aquí hay 3. Y tengo este ángulo. Entonces, otro triángulo rectángulo. Uy, este triángulo no me quedó bien. Perdón. Otro triángulo rectángulo. Aquí tenemos 3 metros. Y aquí tenemos, ya lo calculamos, 2 metros. Y aquí, perdón, estoy dibujándole al revés. No, estoy confundiéndoles. Entonces vamos con este triángulo, ahora sí. Perdón, 3 metros. 2 metros, que ya calculamos. Aquí 90 y aquí 34. Ese 4 no estaba bien. 34. Listo. ¿Cuánto es esta longitud? L. Bueno, tengo este lado. Y tengo este lado, esta es la hipotenusa. Y esto, para este ángulo, es el cateto adyacente. Entonces, voy a decir que, ¿qué función trigonométrica utiliza el adyacente y la hipotenusa? Coseno. Coseno de 34 grados es igual. Cateto adyacente, 3 metros, sobre hipotenusa, que es L. Meto en mi calculadora coseno de 34. 0,83. Y esto es igual a 3 metros sobre L. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Sería 0,83 por L es igual a 3. Y lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. L va a ser igual a 3 sobre 0,83 metros. Si esto metemos en nuestra calculadora, nos va a dar 3,6 metros. Y listo. Entonces tengo que cortar tablas de 3,6 metros. Y obtendré un tobogán que tiene una inclinación de 34 grados con una separación de 3 metros y una altura de 2 metros. Espero que haya sido
una introducción clara, se haya podido explicar, me haya podido explicar. En cualquier comentario sea bienvenido. Estaremos revisando las demás materia en próximos videos y igualmente con ejercicios prácticos que sean cercanos a la vida. Un saludo, un abrazo y nos vemos en la próxima.